Sin la menor duda. Jesús Esquivel, saludos a los Estados Unidos. Gracias, Jesús, que has estado siguiendo esta transmisión especial y desde Estados Unidos muchas cosas que decir, más las que ya has dicho previamente a lo que estamos aquí reportando. Jesús, buenos días, bienvenido y feliz año nuevo. Mira tú cómo empezamos. Feliz año nuevo, Carmen. Creo que lo único que me resta agregar a esto es decir que Donald Trump dejó muy en claro que por lo que va a Venezuela es por el petróleo. Ya lo dijo, que van a restablecer el control del sector petrolero de Venezuela y que estaría reembolsando a las empresas de la industria el dinero que según él le robaron los venezolanos, y está hablando de la expropiación de Hugo Chávez que dio seguimiento a Nicolás Maduro. Ahora bien, también debemos establecer que de manera velada lanzó una amenaza a los cárteles del narcotráfico de México, no al gobierno mexicano. Eso es muy distinto. Dijo que van a asegurar la frontera sur y aplastarán a los cárteles. La manera tan velada con que amenazó a Cuba, que pronto estarán hablando de ellos, y ahí tiene que ver con Marco Rubio. Y bueno, a Gustavo Petro le dijo que se vuelva a cuidar el culo, que era algo que ya había dicho el mandatario estadounidense hace unos días y que lo comentamos, Carmen. Me parece que aquí debemos ver ya desde el punto de vista que Estados Unidos tiene esta idea imperialista en el hemisferio. Y que en el caso mexicano debe tener bastante cuidado por hacerlo, porque no es lo mismo Venezuela, que está tan lejos, que México, que colinda con una frontera de más de 3.500 kilómetros. Descuidar la frontera para que entraran los cárteles metiendo todo las drogas que consumen le sería muy peligroso y contraproducente a los Estados Unidos, más para Trump y su partido, el republicano, en un año electoral como es 2026, que se viene para esto, Carmen. Ahora bien, en el proceso judicial, ya también Trump le está metiendo un tinte electoral, porque una vez que llegue Maduro y su esposa a los Estados Unidos, serán presentados ante la Corte del Distrito Sur en Nueva York, en donde hay un encauzamiento en su contra de Maduro, no de su esposa, que data de 2020. Hay un procedimiento legal que dura 5 años, no se va a anular ese encauzamiento, porque mientras no estén ante la justicia estadounidense tiene validez. Pero con lo que dijo Pam Bondi y los procedimientos que se hacen en este caso, estarían develando un nuevo encauzamiento que se conoce judicialmente en Estados Unidos como superencauzamiento. Y ahí hay que tomar en cuenta esto, que la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos dio a entender en lo que puso en X, que se le estaría acusando a Maduro y a su esposa de posesión de dispositivos destructivos y que tiene que ver con la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva. Porque de lo contrario, Carmen, los delitos que le imputarían tendrían que ver con narcotráfico bajo la designación de los cárteles como grupos del terrorismo, y ahí sería distinto el procedimiento. ¿Por qué hablaba del caso electoral? Porque hoy Trump, al ser cuestionado al respecto, sobre cuál es el futuro judicial, dijo que podría llevarse a cabo en Nueva York y en la Florida. En la Florida, ¿por qué? Porque es donde vive la mayoría de la población venezolana en Estados Unidos, y eso tiene que ver con una ganancia electoral para su partido en 2026. Ahora bien, a Trump no le importa lo que vayan a decir los países del hemisferio. Hoy volvió a hablar de la doctrina Monroe y de recuperar el control y la influencia de Estados Unidos en la región, que eso es lo único que le importa, y dijo que pusieran cuidado a la manera en que actuó en contra de Venezuela. No habló de invasión, porque descartó incluso la idea de tener tropas dentro del territorio venezolano, Carmen. Dijo que enviarían, de ser necesario, a un equipo pequeño, bélico, para resguardar a la infraestructura del petróleo, y que le repartiría riqueza al pueblo venezolano. Sería tan descarado de decir que no. Pero creo que en este sentido, a mí me parece que el tener nosotros como mexicanos una frontera de más de 3.500 kilómetros nos pone hasta cierta ventaja con Estados Unidos. Porque, a ver, habla de combatir al trasiego de drogas. ¿Qué está haciendo para disminuir la demanda y consumo de drogas en su país? Absolutamente nada. Se ha concentrado con estos operativos militares en el Caribe y en el Pacífico. Ya destruyeron 32 lanchas que supuestamente transportaban fentanilo, han ejecutado
extrajudicialmente a 112 personas. Lo pueden replicar en la frontera con México, porque ahora, bajo la designación de que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, y como están actuando, es prerrogativa de los más de 10,000 elementos bajo las órdenes del Comando Norte el ejecutar a cualquier persona que les parezca sospechosa de estar metiendo un arma de destrucción masiva a los Estados Unidos, el fentanilo, que la comparó Trump con armas químicas. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si el gobierno mexicano descuidara la frontera norte para que entraran más drogas? ¿Invadiría Trump a México? A mí me parece que no. A mí me parece que lo que quiere Trump es que los gobiernos... No parece, porque cada vez que sucede eso, él dice que, bueno, ha dicho muchas cosas, pero ha dicho también, y lo ha dicho categóricamente él y Marco Rubio, que como nunca antes México está cooperando. Así es, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que dice y hace Trump. Ahora bien, Carmen, tú y yo en algún momento hasta llegamos a bromear o a especie de broma en el programa que las amenazas de Trump había que tomárselas con un grano de sal. En el caso de Venezuela ya vimos que son otros los intereses. Ahora, no era tanto ni la democracia ni restablecer un sistema electoral justo. Ya lo dijo, el petróleo. Lo dijo y lo dejó muy en claro. El petróleo, recuperar lo que según él le robaron los estadounidenses. Ahora, a menos que también nos quieran cobrar a los mexicanos la expropiación petrolera. A ver, es que puestos así... Es que, a ver, fíjate nomás, qué gran tema estás tocando. Puestos así, prácticamente todos los gobiernos han nacionalizado su industria y en algún punto intereses, no solo estadounidenses, pero muchos de ellos estadounidenses han sido expropiados y esa expropiación se pagó. Pero Donald Trump está diciendo que se les robó. Si eso aplica para Venezuela, agárrate tú. Sí, digo, creo que se la pensaría dos veces en el caso de México por tantas cosas que nos conectan con los Estados Unidos, querramos o no. Sí. Ahora, está clarísimo que Trump lo único que quiere es manifestarse como el gran emperador del hemisferio occidental, por lo menos. Bajo las reglas con las que operó ahora en Venezuela, pues sería bueno en un debate internacional preguntarse qué haría Estados Unidos con este poder militar que tiene si otra nación que lo tiene similar, digamos China o Rusia, actuara de la misma manera, por ejemplo, Putin, para capturar a Volodymyr Zelensky. Sí. ¿Qué haría Estados Unidos? Está sentando un precedente de que va por un interés, en este caso petrolero. Rusia puede ser, voy por un interés también petrolero, pero de territorio. Me parece que esto, además de que demuestra el poderío del Pentágono en el hemisferio, le resta autoridad moral a nivel internacional a los Estados Unidos. Y hay otro tema muy importante. Todo lo están haciendo bajo la justificación de capturar a un criminal encausado en Estados Unidos. Por eso es importante no perder de vista los encausamientos judiciales. Lo que se puede tratar en Nueva York, lo que puede venir con un superencausamiento en el cual, como ya dio a entender Bondi, se le acusaría a Maduro y a su esposa de poseer armas de destrucción masiva. Sí. Lo dio a entender. No sabemos cuál es el encausamiento, el nuevo. Se tiene que actualizar y ese se va a develar una vez que esté ante un juez. Primero en Nueva York y después se puede negociar el llevarlo a la Florida, como ha ocurrido con algunos capos mexicanos. Recordarás el más reciente, el del Mayo Zambada, que fue presentado en El Paso y ahora está en Nueva York. Pero creo que con México hay que tener bastante cuidado. Digo, ya conocemos la posición de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. A veces los reporteros hasta me parece que debemos ser un poco descarados. ¿Qué se gana con un debate en Naciones Unidas? Absolutamente nada. Las leyes internacionales no le importan al presidente de los Estados Unidos. Pero debe ocurrir, a ver, pero debe ocurrir. La ONU tiene que participar de alguna manera, no puede, a pesar de los pesares, tiene que estar. Sí, pero pues nada más hablando. ¿Y luego qué se gana? Una condena del Consejo de Seguridad, una acción unilateral, una acción conjunta del
los integrantes del Consejo de Seguridad, pues no se puede, porque ahí está Rusia y está China. Déjame detener, Jesús Esquivel, este momento de la transmisión, porque acaba de hablar Delcy Rodríguez, y es muy importante este personaje porque es la vicepresidenta. Acaba de transmitir en vivo un mensaje, y si te parece, Jesús, Alfredo Figueroa y el equipo que está transmitiendo esto de manera especial en este medio multiplataforma con el que estamos estrenando 2026, ¿qué dijo hace unos instantes, hace un momento, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la hermana de Jorge, dos figuras clave del régimen chavista, dos figuras clave del régimen madurista, que no están, ninguno de los dos, en la lista de los imputados? Decías, Alfredo, en una de tus interpretaciones que podría haber incluso un pacto. Bueno, vamos viendo qué dice Delcy Rodríguez en un momento como este. Del día de hoy, exactamente a la 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Es allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano. Nos acompaña el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Poder Judicial, doctora Carilia Beatriz, el presidente del Poder Moral, fiscal general Tarek William Saab. Nos acompaña además el ministro de la Defensa, el jefe del CEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, además de invitados especiales que hemos convocado para este Consejo de Defensa de la Nación. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República, y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activados, todo el poder nacional de Venezuela activado, para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar. Como por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. La comunidad internacional ha sumado y ha elevado sus voces
de apoyo a Venezuela. Desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia, los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza que tiene sin duda alguna tinte sionista. Es realmente vergonzoso. Lo dijo nuestro padre libertador en la Carta de Jamaica. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio del tinte que sea. Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva. Y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Maduro, que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales, de Estado, de verdadero Estado, de un Estado que asume las relaciones internacionales para el bienestar de los pueblos, que asume las relaciones internacionales para la amistad, para la cooperación y para un relacionamiento respetuoso de la legalidad internacional. Esos somos los venezolanos y las venezolanas. Y por tanto, nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular, se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela. Esa Venezuela que heredamos de el hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esa Venezuela que heredamos de Bolívar, de Simón Bolívar, de Miranda, de Urdaneta, de Ayacucho, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de los mártires que se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo. Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025 batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores, toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida, que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro
ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto de defensa de la nación, a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. Todo dentro de la Constitución. Lo aprendimos del comandante Chávez frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda hacer en las próximas horas ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en el decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la patria que tiene el pueblo venezolano y del derecho a un porvenir y a la felicidad social de nuestro pueblo. Allí vamos nosotros, cabalgando con nuestro padre libertador en Angostura. Vamos cabalgando con él en la campaña admirable. Vamos cabalgando para liberar a la patria grande. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos, se lo pueden hacer a cualquier país. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar. Y tengan ustedes la certeza de que el pueblo venezolano, que es sabio, que es paciente, que tiene paciencia estratégica, sabrá encontrar el camino para la defensa de la paz, para la defensa de la tranquilidad y para la defensa de la patria. Muchísimas gracias a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Esta fue la voz de